Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bienvenidos hoy a esta clase de los rudimentos. Antes de entrar a hablar acerca de cómo va a ser la resurrección de los muertos respecto a la humanidad, tendremos subtemas tan importantes como, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede con el espíritu, el alma o con el cuerpo? ¿Cuándo sucederá la resurrección de los muertos? ¿Cuántas son? ¿En qué momento se darán? ¿De qué forma? Según la Biblia, ¿qué es el infierno? ¿A qué se refiere con el abismo, el Seol, el Tártaro, el lago de fuego? ¿Quiénes irán ahí? ¿Qué pasará en ese lugar? ¿Dónde queda el paraíso? ¿En el cielo o debajo de la tierra? ¿Habrá gente en este momento en el cielo? ¿Habrá gente en este momento en el infierno en condenación? ¿Qué cree usted? Así que quédense con nosotros que hoy estará muy interesante esta clase. También los invito para que compartan el link. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo presento delante de ti esta clase, Señor. Oro por aquellos que están conectados, por los estudiantes, aquellos que tienen hambre, Señor, para aprender más de ti, de tu palabra, que el entendimiento, Señor, mi Dios amado, se abra para escuchar, para recibir esa semilla, Padre Celestial, que es tu buena palabra en cada corazón, Señor. Oro, Señor, para que tu presencia, Señor, esté aquí en medio de nosotros, así como también en cada uno de los hogares de las personas que están conectados, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, bienvenidos hoy a la clase. Vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Pero antes quiero que recordemos lo siguiente. Dios es el Padre, creador del cielo y de la tierra, y Él fue el que nos formó conforme a su imagen y semejanza. Dice su palabra, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nos hizo tripartitos, es decir, que tenemos un cuerpo que es para vivir en la tierra, pero también tenemos un alma que tiene mente, voluntad y emociones. También un espíritu que tiene comunión para que nosotros podamos estar en unidad con Dios, ¿verdad? Así que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron creados espiritualmente vivos para tener comunión con Dios, para tener un plan de vida eterna, pero por causa de la desobediencia de Adán y Eva, pecaron, ¿cierto? Comieron del árbol que Dios les había prohibido y la consecuencia fue muerte espiritual. A partir de ese momento es que entra la muerte, la destrucción, y es que Satanás empieza a gobernar la vida del hombre sobre la tierra. Muchos se preocupan trabajando día y noche por esta vida que es tan corta, pero pocos se preocupan por la eternidad. Y sabe que la eternidad es más larga y es mucho más importante aún que esta vida. Lo que se haga aquí depende de para dónde usted va. ¿Qué pasa cuando la gente muere? ¿Para dónde va el alma? ¿Para dónde va el cuerpo? ¿Qué pasará con el espíritu? Bueno, y los que mueren, ¿de qué manera van a resucitar? Son dos resurrecciones. La primera, que es para todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que tendrán la primera resurrección cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez. El segundo grupo será al final de los tiempos, después del milenio, y será para todos aquellos que rechazaron la salvación que dio Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Bueno, este es un tema que muchos tienen conceptos completamente diferentes, tradicionales, algunos contrarios a lo que dice la palabra del Señor, y puede que lo que vayamos a estudiar diga, uy, yo no lo sabía, y quiera aprender. Bueno, esta clase quiero que nosotros miremos lo que dice la Escritura. ¿Sabe que Dios nos pide que nosotros aprovechemos la vida en la tierra? Este es el lugar donde usted se puede arrepentir de sus pecados. Este es el lugar donde usted puede alcanzar misericordia. Este es el lugar donde usted tiene que pensar para dónde va en la eternidad. Como decía hace un momento, muchas veces la gente se preocupa por vivir en esta tierra en un buen sector. Y bueno, tal vez trabaje de día y de noche y consiga un área, tal vez donde usted vive cómoda. Y está bien, pero ya ha mirado, si usted va para la eternidad, ¿cuál será el área donde va a vivir? Porque si usted tiene a Yeshua en su corazón, a Jesús de Nazaret en su corazón como Señor y Salvador, tiene vida eterna.
Pero si no lo tiene, el área donde se va a vivir es una condenación eterna. En el infierno, un lugar donde hay oscuridad, donde hay crujir, rechinar de dientes, donde hay dolor, donde el sufrimiento es eterno, separado de Dios, y en el infierno nadie se puede arrepentir, nadie. Así que todo lo que se haga tiene que ser ahora. La gente tendrá que enfrentar la muerte. ¿Quiénes no morirán? Bueno, los que estemos vivos, si es que alcanzamos a estar hasta allá, o los que estén vivos cuando nuestro Señor regrese para su segunda venida. ¿Por qué es tan importante mirar este tema? Porque hay tantas ideas que nos enseñaron tal vez la familia que no son bíblicas, y hoy queremos mirar a la luz de la palabra respecto a la muerte. ¿Qué dice el Señor? Dice la palabra que todo aquel que vive tiene que morir. Pero es importante que cuando alguien se muera, ¿cómo se muere? ¿Cuál es su condición? De eso dependerá la eternidad. Muy bien, la palabra del Señor respecto a la muerte nos enseña que una vez que alguien se muere, dice que no tiene acción sobre la tierra. Así que cuando muchas personas dicen, no, es que mi abuelito murió y está en el cielo y me está mirando y ahora se convirtió en ángel, eso no es cierto. Yo sé que los lazos tal vez con familiares que son tan importantes, nadie quiere que un familiar se muera, ¿verdad? Nadie quiere inclusive hasta morirse, quisiera estar eternamente sobre la tierra, pero la muerte es una realidad y hay que saberla enfrentar y hay que saberla entender desde el punto de vista bíblico, porque cuando la gente piensa que las demás personas que se mueren pueden venir hablar con los hombres, es cuando mucha gente aprovecha para enseñarles cosas de ocultismo, de espiritismo, de cosas que son completamente antibíblicas y que Dios las tiene prohibidas. Es importante saber que cuando una persona va a un lugar de espiritismo, no está hablando con un muerto, está hablando con demonios. ¿Cuántos de ustedes también han escuchado que la gente dice que tiene un logro y dice, ahora le dedico este logro a tal persona que murió, ¿cierto? Tal vez cercana, que está en el cielo y me está viendo y se va a poner muy feliz o se va a poner triste porque yo tal vez no pude ganar el primer premio? Ni se va a poner feliz ni se va a poner triste, porque nunca lo sabrán. Dice que su memoria es puesta en el olvido. Job capítulo 14 dice, cuando mueren y los despiden, ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Así es que no lo sabrán. Lo único que puede tener alguien antes de morir es lo que vivió en la tierra. Lo que usted no hace por un familiar o usted no hace por otra persona cuando está viva, ¿de qué sirven honores o de qué sirven buenas acciones cuando ya la persona no vive? Todo lo que usted tenga que amar, hágalo ahorita. Todo lo que usted tenga para bendecir a alguien, hágalo ahora. Todo lo que tenga que hacer en cuanto al perdón, a la honra, ayudar a alguien, hágalo ahora en vida, porque ahí es donde vale. Ya después de muerto ya no puede hacer nada. Quiero que por favor venga conmigo la palabra. Job capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así que quiero decirle que nuestros días ya están contados. Nadie puede añadir a su vida un día más, así como nadie puede añadir a su estatura un centímetro más. Dice también el Salmo 139 que todos nuestros días están escritos en el libro de Dios. Antes de que naciéramos ya estaban escritos. En el libro de Job encontramos cómo Job fue tan golpeado por el enemigo en todas las áreas, en su parte física, ¿cierto? Con sus hijos que murieron, con su economía, literalmente en su relación con Dios también. Hubo muchísima destrucción al punto que Job quedó solo. Pero me impresiona mucho la actitud de Job, y es en un momento muy difícil, dijo, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Un hombre que vivió
años antes de que Jesús de Nazaret viniera y viviera y muriera por nosotros y resucitara, sabe que él lo vio, Job lo vio. Y eso solamente me permite ver que Job era un hombre que tenía intimidad con Dios. Esto me enseña que la vida viene de parte del Señor y que también aún al final de los años la gente tendrá que enfrentar la muerte. Dice, ¿por quién puedes decidirse? Entre los vivos hay esperanza, pues más vale perro vivo que león muerto. Escuche, el león es un animal, el rey de la selva. Pero ¿de qué le vale que esté muerto? No sirve, ya se murió. Dice, más vale ser perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que van a morir. Pero escuche qué pasa con los muertos. Mire lo que dice. Pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en olvido. Sus amores, odios, pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte de nada de lo que se hace en esta vida. Escuche, todo el que se muere no tiene nada, ningún tipo de acción en nada de lo que sucede debajo del sol, en nada de lo que sucede en esta tierra. Así que la mentira que enseñó por mucho tiempo la Iglesia tradicional católica sobre las almas del purgatorio es una mentira. No existe el purgatorio y las almas no van a su casa porque usted haga una novena a encontrarle las llaves ni abrir la puerta. No, eso no es cierto, porque todo el que muere no tiene ninguna acción sobre la tierra. Todos aquellos que dicen correr tras un brujo, un hechicero, un espiritista para consultar a un muerto, no lo puede hacer, porque la Biblia dice que no tienen acción. Entonces, ¿quién le habla? Sin duda alguna un demonio. Recuerde que Satanás conoce la historia de su vida y de su familia desde hace mucho tiempo, porque está en la tierra y todavía no se ha ido a la eternidad, al infierno, ¿verdad? Él tiene su tiempo para irse al infierno y está bien cerquita, en condenación se va. Él y la plaga de sus demonios. Entonces los demonios saben lo que hizo sus abuelos, sus tíos, las brujerías, la mugrera. Ellos saben y saben imitar. Pero que realmente el familiar que murió venga y hable, no es cierto. Al menos la palabra de Dios es verdad. Y por encima de tal vez una experiencia que usted haya tenido o haya escuchado, está lo que está escrito. Porque lo que está escrito es la palabra de Dios. Así que escuche, dice, no tienen nada, nada. Su memoria es puesta en olvido. En el momento en el que esa persona familiar murió, todo lo que pensaba, lo que creía, se acabó. Entonces deja de existir. No, va a existir. Y escuche, sus amores. Es que vamos a amarnos por toda la eternidad. No, el amor que usted tuvo fue aquí en la tierra. Y ese fue el que usted disfrutó. Y el que usted seguirá disfrutando en los buenos recuerdos. Pero el que murió ya no tiene ese amor. Dice, odios, pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. El tiempo de la vida terminó. Ahora sigue otra etapa. Escuche, así que mientras usted tenga vida, disfrute de su familia, disfrute de su relación con Dios. Sabe que si usted tal vez sobrevivió a la pandemia, sin duda alguna, Dios tuvo misericordia. Sin duda alguna, Dios no ha terminado con su vida. ¿Por qué tener un corazón tal vez amargado por una circunstancia cuando usted puede tener la paz de Dios y tratar de vivir la vida haciendo su voluntad, la voluntad del Señor, y tratar de vivir la vida de la mejor manera posible? Porque cuando se vaya a morir no sabe. Dice también la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículo 25. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? La Biblia nos enseña que antes que los placeres del mundo, tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual eterna. Escuche esto. Sin nada viniste y sin nada te vas. Lo de la tierra se queda en la tierra.
¿Por qué tengo yo que saber qué pasa después de la muerte? Hay gente que dice, bueno, el que murió se acabó y hasta ahí llegó y no hay nada más en la eternidad. Está equivocado, sí hay más en la eternidad. Y sí hay. Hay gente que dice que no le interesa buscar de Dios, no le interesa arrepentirse, no le interesa conocer la Escritura. Bueno, Dios sigue siendo Dios. Y el hecho de que alguien no crea no quiere decir que Dios no es Dios. Dios sigue siendo Dios. El problema es para la persona que no cree. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? La palabra nos enseña, y yo quiero que usted mire esto, somos un espíritu que tiene un alma, cierto, mente, voluntad, emociones, que vive en un cuerpo. Cuando la persona se muere, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es como el estuche. Es como si usted saca la mano, ¿cierto?, de un guante. Cuando usted va a un velorio y usted mira el cuerpo, ese cuerpo no oye, ese cuerpo no ve, el espíritu de ese hombre no está ahí. Ahí lo que hay es un estuche. Dice que del polvo Dios nos hizo y al polvo volveremos. Y el cuerpo que pasa se va a destruir, se va a descomponer, ¿verdad? ¿Qué pasa con el alma? El alma es eterna. El alma es la que va a salvación o la que va a condenación. Depende si se arrepintió, si recibió a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador y si perseveró en una vida, ¿cierto?, en santidad hasta el final. Por eso en Apocalipsis dicen perseveren hasta el fin. Entonces es el alma la que va a salvación o a condenación. ¿Qué pasa con el espíritu? La palabra nos enseña que el espíritu vuelve a Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Volverá entonces el polvo a la tierra, es decir, el cuerpo, y escuche, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es el que lo dio. Entonces, la persona se muere y el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo queda ahí, empieza a descomponerse inmediatamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el alma? Inmediatamente, no pasa 8 días dando vuelta, visitando a los amigos, no. Inmediatamente muere, dice que va, ¿sabe qué?, al paraíso a esperar la resurrección o va al Seol, que queda en el centro de la tierra, ¿cierto?, a esperar que la resurrección. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y por qué en el Antiguo Testamento hay casos donde Elías resucitó al hijo de la viuda, donde Eliseo resucitó el hijo de la tsunamita? ¿Eso no hace parte de las resurrecciones? No, eso fueron manifestaciones que hizo Dios para resucitar a alguien y mostrar su poder, mostrar su misericordia. Pero los dos volvieron a morir, tanto el de la viuda como el de la tsunamita. ¿Qué pasó con Lázaro, que Jesús de Nazaret resucitó? ¿Qué pasó con ellos? Ellos vivieron, ¿cierto? Dieron testimonio del poder de Dios que resucita a los muertos, pero volvieron a morir. ¿Por qué? Porque no hacían parte de las 2 resurrecciones de las cuales la palabra del Señor habla para la humanidad. Uno para los creyentes y otros para los no creyentes. ¿Puede alguien en este momento estar en el cielo? ¿Usted qué cree? ¿Habrá alguien ya en el infierno en condenación? ¿Usted qué cree? Bien, pues no hay nadie todavía en el cielo. ¿Cómo así, pastora, que no hay nadie en el cielo si los que se murieron se fueron ya para el cielo? No, porque nadie puede tener un premio a su vida si primero no resucitó. Después de la resurrección de los creyentes, Dios es el que dice, ¿cierto?, que ellos van para la eternidad con el Señor. ¿Qué pasa con los que murieron siendo perversos, siendo malos, enemigos del Señor, perseguidores de la iglesia, de su pueblo, gente que se levantó en odio contra Dios, así fueran gobernantes, fueran presidentes, lo que fuera, enemigos de Dios? Ellos descendieron a una parte del infierno que queda en el centro de la tierra y ya vamos a explicar eso ahorita. Hay una realidad, todo el mundo, crea o no, vamos a tener una cita con Dios y vamos a dar cuenta de todo, de nuestra vida, de nuestros dones, de qué hicimos. Dice la Biblia que los ángeles del Señor escriben
todo lo que la gente hace, todo lo que nosotros hacemos está escrito. Que usted esté ahí escuchando y yo esté aquí dando la clase, eso también está escrito. Todo. Hasta de las palabras ociosas daremos cuenta al Señor. Todo. Porque al final de los tiempos, aquellos que no han recibido al Señor, cuando se levanten, dice que los libros serán abiertos y serán juzgados por sus hechos. Sus hechos. Así como usted está viendo en esta línea de tiempo, primero usted ve que Dios creó al hombre, Adán y Eva, ¿verdad? Luego ve que los creó espiritualmente vivos, su alma, su espíritu, su cuerpo. Luego ve cómo ellos pecaron y murieron espiritualmente. Aquí usted ve el diluvio. Luego ve la historia de Israel, ¿verdad? Los profetas hasta la venida de nuestro Señor Yeshua. Él nace, Él hace su ministerio, Él muere, es sepultado, baja al infierno durante los 3 días, como lo leímos hace un momento, luego resucita de entre los muertos, resucita, ¿cierto? Da testimonio de su resurrección. A los 40 días Él sube al cielo. Luego viene el Espíritu Santo, ¿cierto? En Pentecostés, el Espíritu Santo está sobre la tierra, no se ha ido. Nosotros estamos en esta temporada, ¿cierto?, de la iglesia y estamos muy cerquita a la gran tribulación. Hay 3 posiciones escatológicas respecto al rapto. Hay quienes creen que será en cualquier momento antes de la gran tribulación, de eso vamos a hablar más adelante en otra clase. Otros que creen en la medio tribulación y otros en la post-tribulación. ¿Quién tiene la razón? Eso lo vamos a ver en una próxima clase. ¿Cuándo regresa Yeshua HaMashiach nuevamente? Él va a regresar, como lo dice la Escritura, al final de la gran tribulación. Es muy clara la palabra. Dice Job capítulo 33, y quiero que miremos esto con la palabra, porque habrá gente que dice, no, pero a mí me enseñaron otra, mi tía me dijo otra. Bueno, pues usted tiene 2 opciones. Si creer lo que dicen los dichos populares o creer lo que está escrito. Yo le aconsejo lo que está escrito. Así que miren Juan capítulo 3 versículo 12 dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Dice la palabra del Señor que nosotros estamos llamados a creer la palabra del Señor. Dice, escudriñela porque en ellas hay vida. ¿Dónde queda el paraíso? Ya le voy a decir. Pero antes quiero que recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, tenía un ladrón a cada lado. Y uno de esos ladrones le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Encontramos en la palabra que Jesús les dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así es, cuando Jesucristo nuestro Señor murió, no subió de una vez al cielo. Y si no estaba en el cielo, ¿dónde estaba? Así que Él bajó al paraíso que queda en las profundidades de la tierra. ¿Dónde lo encontramos? Efesios capítulo 4, versículo 9 dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo ahí? Testificó de su victoria, dice algunas versiones en Primera de Pedro 3, versículo 19. ¿Qué fue lo que hizo? Dar testimonio de que realmente Él era el Hijo de Dios y vendría y moriría por nosotros y testificó. Por eso Él tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué dice el versículo 19? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, que desde las profundidades de la tierra testificó a los que estaban en el paraíso, así como también a los que estaban en el infierno, tanto en el Seol, a los espíritus que están encarcelados en el Tártaro. Él dio testimonio. Al tercer día resucitó con poder venciendo la muerte, se levantó en victoria. Ese día estaba ahí en la tumba donde él había sido sepultado, las mujeres que fueron a buscarlo y ya no estaba, él ya se había levantado. De hecho le dice a María, no me toques, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Esto confirma
que él no estaba en el cielo todavía, sino que apenas iba a subir. Y después de estar en la tierra, ya resucitado durante 40 días, testificó y posteriormente subió al cielo, donde él está a la diestra del Padre. Está él, pero no de la gente que murió, porque la gente que murió espera la resurrección cuando él venga por segunda vez. ¿Y dónde están esperando? En el paraíso. El paraíso no es el cielo. El paraíso, repito, queda en el centro de la tierra y no es el cielo. Así que si alguien murió y la gente dice, no, es que está en el cielo. No, en el cielo todavía no está ninguno porque no han resucitado y no se han presentado delante de Dios. Bien, ¿y qué significa paraíso? Paraíso significa parades en hebreo. Y en el paleo hebreo hay 4 letras hebreas que son bien interesantes porque da una explicación de lo que es. Encontramos, por ejemplo, la pei, que significa en hebreo boca. La letra resh, que quiere decir cabeza. Luego sigue dalet, que significa puerta abierta. Y samesh, que quiere decir descanso. Es decir, que el paraíso es un lugar de inicio, es la puerta de descanso. Es un lugar de espera para aquellos que han de ser salvos y que esperan el tiempo de la resurrección para estar eternamente con nuestro Señor. Tal vez usted ha escuchado de personas que han dicho que subieron al cielo, que caminaron por ese lugar, que vieron tales y tales personas que estaban muertas. Y bueno, hemos escuchado testimonios de personas que dicen haber experimentado eso, o de otras que murieron, estuvieron en el infierno, se dieron muchas vueltas por allí, vieron a la gente ya en tormento y en condenación. Bueno, fueron experiencias que ellos tuvieron, pero no son bíblicas. Y que haya visto gente que murió, porque la gente que murió no está ahí, la gente que murió está en el paraíso y está debajo de la tierra, abajo. O sea que ese sueño o esa visión pues no concuerda con la palabra de Dios. Otros que dicen que murieron y que estuvieron viendo los lugares de condenación, pues la Biblia dice también que eso tampoco ha pasado. John Wesley dijo, el paraíso no es el cielo. Si se puede decir, es la antesala donde las almas de los justos permanecen hasta que venga la resurrección. Mire lo que dice 2 Corintios 12, versículo 2. Conozco a alguien, dice Pablo, a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Punto. Y luego dice y el hecho de decir y se refiere a otro evento, a otro lugar. Dice, y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los humanos no se nos permite expresar. Preste atención a esto, dice, escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Es decir, que si Dios no lo permite, es porque son cosas privadas de ahí. Lo que Dios quiere que sepamos es lo que está escrito. El cielo no es el paraíso. Son 2 lugares diferentes, como lo decíamos hace un momento. Ahora, si miramos esta misma cita, 2 Corintios, donde Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Devolvámonos al versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Posiblemente lo que tuvo Pablo fue una visión, porque la palabra del Señor dice que nadie ha subido al cielo. El paraíso no es el cielo, ya vimos que está entre, ¿cierto? Ya vimos que está a un lado del abismo, ¿verdad? Y que lo separa del Hades, el abismo. No está arriba. Así que si alguien dice que porque el Señor Jesús dijo llevó cautiva la cautividad, se llevó al paraíso, eso no es cierto. Usted no encuentra ninguna palabra. Pues cuando Él venció la muerte, venció la cautividad, la esclavitud que tenía el hombre al pecado, al reino de pecado y de maldad. Por eso venció la muerte, venció la obra del enemigo. Así que nos hizo libre de esa cautividad, pero no está diciendo que se lleva el paraíso para arriba, porque eso no lo dice la Biblia. Ahora también recordemos que la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga
con voz de mando, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo se levantarán. Y después dice que los que estemos vivos seremos transformados y subiremos. Si los muertos se levantan y suben, es porque no están arriba, están abajo. Otra cita bíblica que les hace pensar es 2 Corintios 5:8, donde Pablo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando leemos esto, no está diciendo que el Señor se llevó el paraíso para el cielo. Si usted mira el contexto de 2 Corintios, Pablo está hablando de la limitación de estar en un cuerpo humano en esta tierra y habla de la libertad que tendremos en el nuevo cuerpo cuando resucitemos. En esta cita Pablo no está diciendo que el paraíso está en el cielo, está diciendo que anhela estar de frente al Señor y sabe que eso acontecerá después de la resurrección de los muertos. Bueno, vengan conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 19. Podemos ver esto que les estoy explicando en una parábola que dijo nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante es que habla de que los ángeles esperan, ¿sabe qué? A los creyentes. Dice que los llevó al seno de Abraham. Estudiando diferentes diccionarios bíblicos, diferentes Biblias, seno de Abraham conocido también como el paraíso. Ahí en el paraíso, ¿qué hay? Hay paz, hay tranquilidad, hay consuelo. Es un sitio donde las almas de los creyentes que bajan ahí pueden percibir esa presencia maravillosa del Señor y están tranquilos y están en espera de la resurrección, de verse en cara a cara con Dios. Es un lugar de mucha tranquilidad. Sigamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, es decir, en el lugar donde está la gente que va para condenación, dice: en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos. No dice que vio arriba, dice que vio de lejos, es decir, al lado, ¿cierto? Porque hay un abismo que separa el Hades del paraíso. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado y en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, escuche, hay una gran cima. En la otra versión dice abismo. Hay una gran cima que está puesta entre. La palabra entre significa en medio de. No dice hacia arriba ni hacia abajo. Dice entre, en medio de. Hay una cima, un abismo, porque dice que levantó la cara y lo vio allá en la dirección horizontal. Dice entre, que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pasar acá. Escuche que dice pasar acá, no dice subir acá ni bajar acá, dice pasar acá, es decir, de un lado para otro. Por eso es tan importante leer despacio lo que dice la palabra. Ese abismo separa literalmente ese espacio. Está abajo y no arriba. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Se fijan cómo están en ese compartimiento del infierno, en ese lugar de espera donde está la gente que está siendo atormentada? Dice la Biblia que tiene una sed insaciable. Escuche esto. Entonces le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos,
se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Es decir, que la voluntad de Dios no es mandar un muerto para que le diga a la gente lo que tiene que hacer. Lo que sí recomienda a Dios es lea la Biblia. ¿Sabe que muchas veces hay gente que ignora esta parte de la palabra y cree mentiras que han estado rondando por ahí? Como por ejemplo, no, es que se apareció el vecino, el abuelo, el tío que estaba muerto y dijo un mensaje desde el infierno. No, los muertos no tienen nada que ver en lo que sucede en esta tierra. No está permitido que lo hagan. Bueno, en esta parábola vemos los dos lugares bien definidos, como es el seno de Abraham, está el abismo o sima que lo divide del Hades. En esta parte quiero hablarles de todas las almas, de las personas que murieron creyendo en Yeshua como nuestro Señor y Salvador, que se encuentran en el paraíso y que será para la segunda venida de nuestro Señor al final de la gran tribulación. Entonces, veamos primero esta y luego vamos a hablar acerca de la otra resurrección que ya es para la gente que va a juicio. Por ahorita vamos a hablar de esta, de la de los justos. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el cielo y no brillará más la luna y las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria al sonido de la gran trompeta. Todos los que murieron, ¿cierto? Los que murieron creyendo en el Señor, esperando las buenas nuevas de salvación. Porque ninguno de estos vio a Yeshua, pero muchos de los profetas creyeron en él. Dice la palabra que murieron esperando esa resurrección. Ahí vemos a David, todo lo demás. Aquí los creyentes, ¿verdad? Todos los que están muriendo en este tiempo de la iglesia, los que morirán, ¿cierto?, durante la gran tribulación, pero esperarán para la resurrección de los muertos. Aquí en la primera resurrección, ¿ok? La primera resurrección. Esto no es en la gran tribulación, esto es al final de la gran tribulación. Sigo, 1 Tesalonicenses 4:15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, escuche esto, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Es decir que primero resucitarán los que murieron en Cristo, es decir, los creyentes, los que han sido creyentes, y después los que estemos vivos, si es que estamos vivos cuando el Señor regrese, seremos transformados. ¿Qué pasa con los que resucitan? También serán transformados, es decir, resucitarán y recibirán un cuerpo, ya no como este terrenal, sino un cuerpo glorioso para vida eterna. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El arrebatamiento no puede ser ahorita en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay un tiempo marcado, porque entonces tendría que haber otra resurrección antes de que eso suceda. Y no hay 3 resurrecciones ni 4, hay 2. Entonces, ¿cuándo serán que resucitan? Los que mueren en Cristo al final de la gran tribulación. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mire qué clara es la palabra. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Qué linda la palabra y qué clara es la palabra. Es decir, que así como usted ve en esta línea, desde los comienzos, los que murieron, hasta la segunda venida del Señor, los que murieron en Cristo resucitaremos y nos encontraremos con Él en las nubes. No dice que nos quedaremos en el cielo siempre. ¿Por qué? Ay, yo sé que usted puede estar diciendo, pero ¿cómo así si yo creía otra cosa? Espérate. Estaremos ahí por un momento mientras el Señor hace juicio, la ira de Dios aquí en la tierra, con los que estén vivos que no creyeron, ¿verdad? Con los que estén vivos que no creyeron,
Ahí no se salva nadie. Por eso el momento de arrepentirse y recibir a Yeshua como su Salvador, a Jesucristo como su Señor y Salvador, es ahora. Si no es ahora, será bien duro durante la gran tribulación. Y si no, ya después no hay tiempo para arrepentimiento, porque lo que viene es juicio contra los impíos, contra los malvados, dice el Señor, contra los que no quisieron aceptar la salvación que nuestro Señor dio. ¿Qué están haciendo? Según la palabra dice que duermen. Y usted dice, no, ¿cómo así que va a dormir? No, ahora sí que no, pastora, no. Ahí donde usted está, agarre su Biblia y vamos a leer que Jesús de Nazaret fue el que dijo que duermen y yo le creo a Jesús. Entonces mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Habla de David que murió y dice durmió. Bien, ¿qué dijo Jesús de Nazaret de la gente que estaba muerta y que resucitó? ¿Cómo estaban? Mire lo que sucede en Mateo capítulo 20, versículo 23. Dice que cuando Jesús entró a la casa del dirigente y vio a los flautistas, habla de Jairo, ¿verdad? Que era un principal de la sinagoga y su hija se había muerto. Mire lo que dice, vio el alboroto de la gente y le dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Y dice que la gente empezó a burlarse de él, pero ¿cómo así la veían muerta? Pero él dijo, no está muerta, duerme. ¿Y qué es lo que dice él? Iré a despertarla. Ella resucitó, pero luego volvió a morir, porque ¿cuándo va a resucitar esta niña de Lázaro? Cuando se levanten los muertos que creyeron en Yeshua. Así de sencillo. ¿Qué pasó con Lázaro, el amigo de Jesús? Juan capítulo 11 dice, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. ¿Se acuerda que Lázaro había muerto? Que ya llevaba 4 días, que estaba podrido, y dice que Jesús se para frente a la tumba y le da gracias a Dios porque siempre lo escucha. Y luego dice, Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Y dice que cuando lo oyó, salió literalmente de la tumba. ¿Y qué hizo la gente que estaba a su alrededor? El Señor le dijo, quítele las vendas. Es decir, que Lázaro estaba muerto y cuando oyó la voz, como dice la Biblia, escucharán su voz y se levantarán. Antes no, porque no hay 3 resurrecciones, no hay 4 resurrecciones, no hay 5 resurrecciones. Y como todavía no las hay, las 2 que dice la Biblia, pues no podemos mandar a la gente a donde todavía no está. ¿Qué pasó con Esteban? Dice Hechos capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Recuerda? Cuando la gente muere, ¿qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios. El propio Yeshua dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu vuelve a Dios, como lo leímos. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, se murió. Se murió. Bueno, vamos a hablar en este momento acerca del infierno, más conocido en hebreo como Seol, ¿verdad? Pero hablaremos de las áreas donde están todas las personas que murieron, los malvados, como los llama la Biblia, que van para juicio y que una vez que resuciten al final del milenio, estarán delante del trono blanco. Posteriormente les estaré enseñando qué dice la Biblia acerca del lugar de condenación, ahora sí conocido como infierno o lago o Gehenna, donde estarán las almas de los pecadores, ¿verdad? Por toda la eternidad en condenación. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de condenación. ¿Dónde queda el infierno? Dice la palabra que queda en las partes profundas, más bajas de la tierra. El infierno es conocido como Seol en hebreo. Encontramos muchas veces ese mismo término en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es conocido como Hades. Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
De la misma manera lo cita Pedro en Hechos, capítulo 2, versículo 27, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Se está refiriendo a la misma cita bíblica, pero en esta ocasión escrita en griego. Por eso la palabra cambia Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, pero se refiere al mismo lugar. Aunque las dos palabras parecen sinónimos, realmente no lo es del todo, porque el Seol, que es considerada ya toda lo que es la parte general, tiene diferentes compartimentos. La palabra Seol significa varias cosas. La palabra Seol significa tumba, así como dice que Abraham murió y se reunió con sus familiares. En el Seol está hablando de la tumba, pero también el Seol significa lugar de sufrimiento, ¿verdad? Cuando estaban los hombres estos que se rebelaron contra el Señor, ¿cierto? Y que vinieron a desafiar a Moisés en la rebelión de Coré, dice que la tierra se abrió y que ellos bajaron directamente al Seol, es decir, a un lugar de sufrimiento, donde bajan los muertos. Es un sitio donde las almas de las personas que murieron en pecado irán y estarán allí en espera de la resurrección de los muertos, que será al final del milenio, y donde todos tienen que dar cuenta a Dios por sus acciones, y una vez que sean hallados culpables serán enviados al lago de fuego, donde será la condenación eterna. ¿Para quién es el Seol? Para los pecadores. Por eso dice el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Es pecado no buscar a Dios y las consecuencias son graves en la eternidad. El Seol tiene unas características, dice el Salmo 18, que tiene ligaduras de muerte. El Seol tiene puertas. Salmo 116 dice, me encontraron las angustias del Seol, o sea, es un lugar de angustia. El Hades es un lugar donde los pecadores tienen pleno uso de sus facultades. Como sabemos en el relato que hizo nuestro Señor acerca de el rico y de Lázaro, podemos notar que las almas que están ahí tienen entendimiento, sienten, piensan. En ese lugar se les permite recordar las cosas que tuvieron para ser atormentados. Dice el versículo 26 que es un lugar donde no hay escape. No puede una persona perversa, asesina, malvada, pensar que hace lo malo y se escapa. No se escapa. Cuando muera va para allá. En este sitio, Hades, es donde se encuentran las almas de las personas que murieron y que van a condenación porque rechazaron el plan de salvación que dio nuestro Señor. El lugar donde están los injustos, ese es un lugar, como dice la Biblia, donde no se proclama la verdad de Dios ni se cuenta con misericordia. Es decir, que el que llegó a ese lugar sufrirá. Pero también dice que aún así el conocimiento de Dios no llega hasta allí. Todo aquel que nunca se arrepintió y está en ese lugar no volverá a tener cercanía a Dios, porque allí no hay salvación. Aquí en el Hades es donde están las personas que van para juicio, y esos muertos ahí esperan para resucitar, pero mientras esperan hay crujir de dientes, mientras esperan hay tormento, mientras esperan hay angustia, mientras esperan hay sufrimiento, hay densas tinieblas. Van para juicio aquellas que nunca recibieron a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, y que merecen el juicio por causa de lo que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte y que Dios es justo, ¿verdad? Así que si durante la vida rechazaron la salvación, rechazaron al Salvador, pues lo que les espera es la condenación. Están en el Hades y están en tormento del Hades, pero no en el lago que está aún de fuego de condenación eterna, porque no han sido lanzados todavía. Eso va a pasar después del milenio, cuando sea la resurrección de los muertos que van para juicio, y después de que pase todo ese juicio delante del Señor, serán enviados. De lo contrario, no. Hacia el lado derecho usted encuentra lo que es el paraíso o el seno de Abraham, y al lado izquierdo usted ve todos esos otros lugares que acabamos de mencionar que hacen parte del Seol, como el Hades, el Gehenna y todo lo demás, donde están las almas de las personas que van para condenación. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach venció la muerte y tiene el acceso
la llave de ese lugar. Dice Apocalipsis 1:18, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que el que tiene plena autoridad en decidir qué pasa allí es Yeshua nuestro Señor. Sabe que habrá un momento cuando sea el juicio del trono blanco donde el Hades tiene que entregar a los muertos que están ahí para que estén de frente delante de Dios y den cuentas de su vida. Posteriormente, tanto el Hades como el Seol serían enviados al lago de fuego. Esta otra área, que es conocida como Tártaros, se traduce como cárceles, ¿cierto? Es el lugar donde están presos, encadenados, los ángeles que pecaron contra Dios en la época de Noé. Este era un lugar de castigo. Se traduce también como incienso. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. En el caso de Yeshua, cuando Él murió, ¿cierto?, bajó al infierno. Quiero leer lo que dice el Salmo 16, versículo 10. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Cuando Yeshua bajó hasta el centro de la tierra, al Seol le predicó a todas las almas que estaban ahí, tanto en el paraíso como en el Tártaros, en el Hades, en el lugar de condenación. Esos 3 días fueron profetizados por nuestro Señor mismo y también de esta manera se cumplió esa palabra. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Las personas que se encontraban en el seno de Abraham escucharon el testimonio y vieron a nuestro Señor, la promesa, el Salvador, aquellos que nunca en la vida pudieron verlo, pero que ya estando desde ahí lo vieron, ¿verdad? Me imagino se regocijaron. Sigamos. Bueno, en esta parte quiero hacer una especie de paréntesis, es decir, voy a hablarles ahora de la segunda resurrección, donde Dios levantará de entre los muertos al segundo grupo que quedó pendiente, que es a los impíos, a los malvados, a los que van para juicio. Y luego continúo con la parte final del infierno, que es el lago de fuego, que va a ser eternamente y es donde será la condenación eterna. Así que veamos esta segunda resurrección. Bueno, como usted ve esta línea de tiempo, déjeme marcarle con rojo. Hace referencia a las personas que murieron desde Adán y que seguirán muriendo hasta el final del milenio. En ese momento es donde Dios hará que resuciten los muertos que van para juicio y estarán de pie ante el trono blanco. Y una vez que son hallados culpables, serán lanzados al lago de fuego. Por favor, venga conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice lo siguiente. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fíjese lo siguiente, grandes y pequeños, muertos que resucitan, que están delante del trono de Dios para dar cuentas de todo lo que pasó en la vida. ¿Sí me entiende? Ahí no hace excepción. Grandes, pequeños, ricos, pobres, allá tienen que pararse. Presidentes también. Escuche, los libros fueron abiertos. Los libros, hay diferentes libros. El libro de los hechos, ¿verdad? De todo lo que la gente hace durante el día, durante toda su vida. El libro de la vida, que es donde el Señor escribe el nombre de aquellos que lo hemos recibido como Salvador. El libro de los que sirven a Dios, como lo dice Malaquías, para aquellos que sirven dentro de la iglesia, ¿cierto? Sirven y que honran su nombre. Hay diferentes libros. Y mire lo que dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ejemplo, Pepito, siga.
está delante del Señor, se abre el libro. Y a lo mejor Pepito dice, no, pero yo no puedo estar aquí si yo era muy bueno. Entonces se abre el libro. ¿Cuál? La Biblia. ¿Cuál? La ley de Dios, porque la ley Dios no la ha quitado. Dios dice, yo no vine a quitar la Biblia, a cumplirla, vine a darle el verdadero sentido. Recuerda que Jesús, como dice Colosenses capítulo 2, Él pagó la deuda que nosotros teníamos por los requerimientos de la ley, es decir, por las cosas que hicimos malas, que no cumplimos el mandamiento, teníamos nuestras infracciones. Y Dios pagó la infracción, pero no quitó la ley. Así que en ese momento, la ley del Señor, los mandamientos, la Biblia se abrirá y serán juzgados ahí. Entonces habrá quien Pepito dice, no, yo no hice nada, apenas pensaba que la gente tenía derecho a abortar. Y la Biblia dice, ok, pero es que aquí dice que matar es pecado, aquí dice que robar es pecado, aquí dice que adulterar es pecado, por lo cual es culpable, ¿verdad? Entonces, no es que yo nunca escuché de la palabra, acuérdense que la conciencia testifica cuando usted está haciendo algo bueno o malo, ¿cierto? Y serán juzgados también de esa manera. Yo pensaba que sí, había gente que creía en el Señor, pero a mí no me interesó. Precisamente porque usted no escogió al Salvador, usted se pierde. No está su nombre escrito en el libro de la vida. Serán juzgados por sus obras, todo lo que hicieron, todo está ahí. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. Acuérdese que la parte del infierno donde están los que van para el juicio están en el Hades. Entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Al que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que me llamo Pepito, por Pepito no está. No, que mire bien, que de pronto yo estoy en este libro. A mí me decían el Greña, no aparece. A mí me decían fulano, no aparece en el libro de la vida, porque no está inscrito en el libro de la vida. El único que puede escribir el libro de la vida es el que murió para darnos vida, y es Jesucristo nuestro Señor. Así que, como no se hallaron inscritos, serán, lanzados al lago de fuego, donde será la muerte segunda, será el castigo eterno, será el llanto, crujir de dientes, ¿cierto? Ahí también va Satanás, claro que sí. Ahí también va el falso profeta, claro que sí. Ahí va también todos aquellos que dice la palabra, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los afeminados, los asesinos, ¿cierto? Como dice la palabra, serán lanzados al lago de fuego. En esto no hay distinción. El juicio del trono blanco es para los perdidos y no es una segunda oportunidad, es juicio. Este es el lago de fuego. ¿Sabe que aún no hay nadie en ese sitio? Tal vez usted me preguntará, bueno, ¿y en qué momento las almas de las personas estarán en el lago de fuego de condenación eterna, en el mismo infierno? Eso solamente sucederá después de que los muertos sean levantados y estén delante del Señor, delante del trono blanco, y sean juzgados. Aquí vendrán los de la muerte segunda. Esos que son lanzados de la muerte segunda tienen que venir hasta aquí. No podemos pensar que alguien esté ahí en este momento, porque aún no ha sucedido esa resurrección para la gente que va a condenación, para los impíos, dice la palabra. Y eso solamente sucederá después del milenio. Mientras tanto, ¿dónde están las almas de esas personas que murieron y que van a juicio? En los lugares que mencionamos. Nadie se puede saltar esa línea. Esa línea tiene que ser como Él lo dijo. ¿Qué sucede en el lago de fuego o Gehenna? Ahí llegan las personas que fueron juzgadas en el trono blanco y fueron arrojadas hacia este lugar. Dice la palabra que es considerado como la muerte segunda. Tan gran muerte, Corintios 2 habla de ella. Es eterno el tiempo en el que los pecadores estarán en ese lugar y morirán por causa de sus pecados, como dice Juan 8:21, eso lo dijo nuestro Señor. En ese lugar no habrá misericordia. También es conocido como el lugar de Abadón. La palabra griega Gehenna
¿cierto? Se deriva del hebreo Hinón. Hace referencia al valle de Tofet que se encuentra en Israel, que es el lugar donde se queman las basuras. Es esa misma palabra llevado al sitio subterráneo, ¿cierto? En el lago de fuego. Mateo 10:28 dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios nos llama a tener un temor reverente hacia Él, honrarlo. ¿Sabe que el precio que Yeshua nuestro Señor pagó en la cruz fue tan grande con su vida misma por usted y por mí? Precisamente para que no vayamos a ese lugar a ser quemados como se quema la basura. Tremendo, ¿no? Marcos 9 nos dice que el fuego ahí nunca se apagará, sino que será eternamente. ¿Sabe que la gente muchas veces le tiene miedo al diablo aquí en la tierra? Pero imagínense que si no se arrepienten y siguen en sus pecados, la compañía que va a tener ahí en el lago de fuego va a ser la del falso profeta, la bestia, ¿cierto? También Satanás y todos los demonios, porque ese lugar fue hecho justamente para el castigo de ellos. ¿Qué más encontramos? Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y de azufre, donde también habrían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿a quién quiere tener de compañía? ¿A Dios o al diablo y todos esos demonios? En ese lugar, nuestro Señor advirtió que allí habrá gusano que no muere. Es decir, que esos gusanos morderán, comerán el cuerpo y no se morirán. Sabe que estamos en los últimos tiempos, muy cerca de la gran tribulación y donde usted verá el anticristo gobernar. La gente que promueve todo ese orden del anticristo de este último tiempo, todo ese orden mundial, van para allá. Apocalipsis 14:11 dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos y no habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para el que se deje poner la marca de su nombre. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis? ¿Cuál es su marca? 666. Luego hablaremos también de este tema. ¿Quiénes más irán al lago de fuego y condenación eterna? Los falsos maestros. Aquellos que desvían la gente de Dios o les enseñan a consultar muertos y hacer hechicerías. Esos falsos maestros van para allá. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:17. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta. Escuche, para quienes está reservada la más densa oscuridad. No escuche nunca un falso maestro que impide que usted se arrepienta y busque a Dios. Es mejor escuchar a alguien que te diga que te arrepientas para que no te pierdas y que busques de Dios, así no te gusta el mensaje, pero va a ser mejor para ti. ¿Qué más habrá ahí en el lago de fuego? Mateo 13:42 dice que allá habrá llanto y rechinar de dientes. Será un lugar oscuro, de tinieblas. ¿Sabe que una característica que tiene ese sitio de Gehenna o lago de fuego es que no tendrá cobertura, estará expuesto? Es decir, estará en el centro de la tierra expuesto, sin techo ni nada. Entonces, cuando mire la gente que está ahí hacia arriba, va a ver la presencia de Dios. No en medio de ellos, sino arriba. Y eso los hará sufrir más. Porque viendo a un Dios santo, ellos ven la condición de suciedad y de pecado y de tormento en el que están. Tremendo, ¿no? Recordemos que la palabra del Señor dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice la palabra también en Juan, que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y por eso nosotros tenemos que arrepentirnos ahorita. Y también de juicio, porque ya Jesús murió, resucitó, y si la gente no tiene arrepentimiento, pues le espera el juicio. Así que ahí en el lago de fuego
es la condenación eterna, un fuego que no se apagará. El cuerpo que reciben esas personas será un cuerpo para condenación. Hay condenación, hay tormento de todas las cosas que hicieron malas, porque tendrán conciencia de lo que hicieron, de sus pecados, de las veces que pudieron arrepentirse pero no lo hicieron. Será lo peor que alguien puede vivir. Imagínese, apartado de Dios eternamente, y ahí no se pueden arrepentir. Nadie puede salir de ahí. Es eternamente el castigo. Dice también que hay diferentes áreas dentro de esos lugares. Aquellos que sufren más fue aquellos que algún día conocieron, pero que apostataron de la fe, es decir, negaron al Señor en sus vidas, renunciaron a la salvación que tenían, y son los que más van a sufrir. Precisamente para eso vino el Hijo de Dios, para salvarnos, para darnos vida eterna. Dice la palabra del Señor que el que no cree en Él ya está condenado, pero todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. Nuestro Señor es el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. A eso vino, a pagar tu deuda, la mía. ¿Quién sino Él sabe lo que pasará a todas estas personas y el dolor que pueden sentir eternamente en condenación? Y dice el Señor que Él no quiere que el impío se pierda, sino que se salve. También dice que si usted escucha su palabra hoy, no endurezca el corazón. Este es un día para que usted tome esa decisión. Usted no sabe cuándo se va a morir. Mañana, pasado mañana, no lo sabe. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Así es que yo quiero invitarlo para que ahí donde está, ore conmigo y le diga al Padre Celestial que lo necesita con todo su corazón, que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita tener esa esperanza y esa promesa de salvación que solamente da Él. Todos los pecados que tú hiciste, el Señor pagó con su sangre. Yeshua pagó con su sangre por ti. ¿Sabes que Yeshua significa salvación? Yeshua HaMashiach, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, el que murió y resucitó y vive por siempre. Así que donde está, yo quiero que usted ore conmigo y le diga: amado Padre Celestial y Dios bueno, yo reconozco que he pecado de muchas maneras. Te pido perdón. Señor, perdóname por todo lo que hice, de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión, por toda práctica de maldad que hice. Yo hoy decido perdonar a todos los que me ofendieron y te pido perdón por todos aquellos a quienes yo les hice daño. Me arrepiento. Hoy reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí para salvarme, para perdonarme, para darme vida eterna. Señor, ahí donde está, dile: entra en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Confieso que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz y resucitaste y vives por siempre. Confieso y creo que Dios te levantó de entre los muertos y que vives. Dile: Señor, borra mis pecados con tu sangre. Ahora, dile: líbrame de toda esclavitud y de toda maldad. Renuncio a todo pacto con el enemigo, con las tinieblas, y hoy declaro que hago parte de un pacto nuevo y eterno en Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, que esa sangre derramada en la cruz me limpia de toda mi maldad. Dile: Espíritu Santo, entra en mi vida y permíteme vivir una vida cristiana para amarte
servirte y que el propósito del Padre sea hecho en mi vida. Dile gracias, Padre Celestial, por amarme, por perdonarme. Gracias, Yeshua, por darme vida y salvarme. Gracias, Espíritu Santo, por tocar mi vida y hacerme ver mi necesidad de Dios. Dile gracias. Te he orado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, para mí es una bendición poder compartirles este tema. Yo sé que de pronto algunos conceptos que ustedes tenían, como también yo los tuve, respecto a qué pasa con la gente que muere, pero lo lindo de buscar de Dios es que el Espíritu Santo de Dios nos enseña la palabra y hace que todos esos conceptos cerrados se quiten. Y qué bueno saber que pensamos como dice la Biblia, ¿verdad? Por eso estamos llamados a renovar la mente. Si Dios lo dice, yo lo creo y su palabra es eterna. Así que si tienen alguna pregunta, escríbanos. Bien, nos vemos en una próxima clase. El Señor les continúe bendiciendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Guerra espiritual y liberación. La bendición de perdonar. La oración abre los cielos. El matrimonio y la familia. Jesucristo, el mejor regalo. El ayuno. La bendición de nuestros hijos. El noviazgo. Solicítanos al teléfono que aparece en pantalla.